Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nuevamente una entrevista en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de confinamiento, pero como siempre con grandes personalidades. Y en esta ocasión tenemos literalmente un rockstar de la economía. Se trata de una persona demasiado influyente, no solo en el mundo hispano, sino diría alrededor del mundo. Se trata del analista, escritor y doctor en economía Daniel Lacalle. ¿Cómo estás, Daniel? Todo muy bien, muchas gracias, todo estupendamente. A ti muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista, por estar acompañándonos el día de hoy. Y por favor, para no perder ni un solo segundo, por favor, cuéntanos un poco sobre ti, tu trayectoria. ¿Quién es Daniel Lacalle? Bueno, pues muchas gracias a todos por estar, por escucharnos y por vernos. Mi nombre es Daniel Lacalle, nací en Madrid en 1967. Mi trayectoria profesional empezó en el sector del petróleo, donde me dediqué fundamentalmente primero a finanzas internacionales, después a exportaciones a África y Oriente Medio y también a comunicación corporativa. Después pasé a banca de inversión y de banca de inversión a inversión directamente en un hedge fund que se llama Citadel en Chicago. Y luego en otros fondos de inversión, Ecofin Limited y PIMCO. Tras esa etapa, durante todo ese tiempo también, pues escribí libros, he escrito varios libros publicados en distintos idiomas, en inglés, en chino, en portugués, y que para los que nos ven, pues empecé con Nosotros los mercados, un libro sobre el entorno financiero, luego Viaje a la libertad económica, un libro sobre cómo llevé a cabo el proceso de acercamiento al liberalismo y la realidad del liberalismo en el mundo. Luego La madre de todas las batallas, un libro sobre el mercado del petróleo muy actual ahora. Y luego hice un libro llamado La gran trampa sobre la política de los bancos centrales en el mundo. Y el último se llama Libertad o Igualdad. Es un libro que intenta desmontar muchos de los mitos que nos están intentando vender desde el intervencionismo. Daniel, vemos que tu trayectoria que no te has ganado la posición de influencia como economista de la nada. La has ido trabajando durante todos estos años. Y todo este conocimiento que has tenido en toda tu trayectoria te ha acercado a ciertas ideas. No sé si tú estás vinculado a alguna filosofía política, si es que es así, cómo fue ese primer encuentro con esas ideas y lo más importante, ¿por qué decidiste adoptarlas? Yo me considero una persona de ideología liberal, ¿no? Liberal conservadora, liberal desde el punto de vista clásico, no anarcocapitalista, pero sí defensor del libre mercado, de la libre empresa y de un sistema que funcione de la manera pues, más eficiente en la gestión de los recursos, como no deja de ser la economía abierta y la defensa de la libertad. ¿Cómo llegué a estas ideas? Pues yo creo que como casi todo el mundo, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar la carrera de económicas, de empresariales, lo que me encontré era que lo único que se estudiaba, de hecho, era keynesianismo. Era mainstream, era Samuelson, era todo lo que tenía que ver con Lord Maynard Keynes y las políticas de demanda. Y recuerdo una vez que estaba en clase hablando con un profesor y tenía un póster en el que lejos, ahí a la derecha, aparecían dos señores, Friedrich von Hayek y Ludwig von Mises, y le pregunté, ¿y estos señores quiénes son? ¿No estudiamos esta...? No, decía esto, es una corriente minoritaria, no es importante. Y como todo buen estudiante dije, hombre, corriente minoritaria, me interesa enterarme qué es lo que dicen, ¿no? Y yo empecé a acercarme a la economía, o por lo menos al modelo austriaco, o el análisis austriaco del ciclo económico, gracias a la crisis económica del año 2008. Yo recuerdo
pues que muchos de los mantras keynesianos que se nos habían vendido, pues empezaban a no tener sentido, ¿no? Y leyendo pues, a personas como Joseph Salerno, como Peter Schiff, pues empecé a darme cuenta de que había otra forma y además más coherente y más realista y menos de autoengaño de analizar el ciclo económico y la realidad económica. En eso de que tú me estás hablando, vamos a seguirlo desintegrando un poco. Empecemos por lo que me has dicho al principio, que te denominas como liberal, liberal clásico. Muchos dicen que esta pandemia lo que ha hecho es desnudar al liberalismo, a los principios de gobierno limitado, de prudencia fiscal, de mercados libres, y que por el contrario, se sustenta las tesis de mayor intervencionismo, de más Estado presente dirigiendo la producción, los servicios. ¿Qué hay de cierto, qué hay de falso en este diagnóstico que nos están dando? Bueno, yo creo que falso todo. Si hay algo que ha demostrado esta crisis es que gracias a que tenemos empresas eficientes, empresas en competencia y empresas que están buscando la mejor manera de conseguir que las cadenas de suministro funcionen, tenemos ahora mismo una pandemia con un impacto económico absolutamente devastador, pero tenemos bienes, servicios, acceso a luz, etcétera, etcétera. Cosas que damos a veces demasiado por hecho, ¿no? Todo lo que tenemos a nuestro alrededor, esta comunicación que estamos teniendo, es gracias precisamente al libre mercado, a la competencia y al capitalismo. Y si hay algo que ha demostrado esta crisis es que lo último que necesitaríamos en esta crisis es que fuera los mismos gobiernos, los mismos intervencionistas que han negado el riesgo de la crisis, de la pandemia, que la han gestionado mal, que han gestionado mal todo lo que tiene que ver con la protección sanitaria y con la gestión sanitaria de la crisis. Imaginaos por un momento si esas mismas personas fuesen también las que tuviesen en sus manos la gestión de la economía. Ahora mismo, aparte de pandemia, tendríamos hambruna y desde luego no tendríamos esta comunicación. Por lo tanto, si hay algo que ha demostrado esta crisis es lo contrario. Lo que ha demostrado esta crisis no es el fracaso del modelo liberal, sino el fracaso del estatismo. Porque ha sido el estatismo el que nos ha traído a esta crisis económica. Aquí había una evidente epidemia llegando desde Asia. La inmensa mayoría de gobiernos, sobre todo los más populistas y los más intervencionistas, decidieron conscientemente ignorarla. Primero nos dijeron que era como una gripe, después nos dijeron que no pasaba nada. En México, López Obrador decía que salgan ustedes a la calle, que no pasa absolutamente nada, etcétera, etcétera. En Argentina, lo mismo en España. Y pues lo que nos demuestra es lo peligroso que hubiera sido que esas mismas personas tuviesen el control de la economía. Por lo tanto, para mí, esta crisis lo que ha demostrado es el fracaso absoluto del estatismo, porque si un gobierno cuyo objetivo y cuya función principal y de lo que se supone que tienen más capacidad, que es de proteger a la población y darle seguridad, han sido completa y absolutamente incapaces, lo que está claro es que lo último que deberíamos pensar es en darles todavía más poder y encima poder económico a esos gobiernos. Pero Daniel, lo que nos argumentan, que se conecta con este discurso, es que nos dicen que el problema es que el capitalismo es sinónimo de crisis, que las mismas contradicciones internas del sistema terminan siempre por generar quiebras colosales por A o B. ¿Son efectivamente las crisis parte neurálgica del sistema capitalista, de la interacción económica? ¿O por qué suceden estas? ¿Dónde se gestan estas crisis? Las crisis no son inherentes al sistema capitalista, son inherentes al ciclo económico en todos los sistemas. Y cualquier persona que haga ese comentario que tú acabas de decir, le diría, pero bueno, si los sistemas socialistas viven en permanente crisis, ¿cómo me puedes decir que la crisis es inherente al capitalismo? La miseria, la pobreza, la crisis constante, la hiperinflación, la depresión económica, todo eso, ¿qué es? Crisis, y eso es inherente al socialismo. El capitalismo, es verdad, que no previene una crisis. Tú no puedes esperar, nadie puede pensar que la economía crece sin ningún tipo de
digamos, de pequeño cambio en el camino. Pero la realidad del capitalismo es que cada vez salimos de las crisis más rápido y cada vez salimos de las crisis con mayor innovación y mayor crecimiento. Es decir, cualquiera de esas personas que te haya dicho eso está diciéndolo en un periodo en el que ha vivido toda una serie de crisis y, sin embargo, estamos mejor que al principio. Y, claro, el socialismo vive de mostrar lo negativo de cada momento y, sobre todo, de echarle la culpa al capitalismo. De nuevo, alguien me tiene que explicar qué tiene que ver el capitalismo en la decisión de cierre forzoso de la economía por parte del gobierno. Porque aquí no ha habido ningún problema de mala gestión, toma de riesgo, no. Aquí lo que ha habido un problema es que unos señores que han negado la epidemia, que han negado las medidas que estaban tomando países, además, con muchísima mayor libertad económica, con muchísimo mayor nivel de apertura, como son Singapur, como son Corea del Sur, etcétera, países que han sido líderes en la pandemia, resulta que unos gobernantes que han ignorado lo que estaban haciendo esos países, que tienen muchos menos muertos, muchísimos menos infectados, y van y además cierran la economía, cosa que esos países, por ejemplo, no han hecho, y resulta que el problema es el capitalismo. Y resulta que los países más capitalistas son los que menos van a sufrir y los países menos capitalistas y más intervenidos los que más van a sufrir. Es que es una broma. Algo que predomina bastante en estos momentos de crisis, por obvias razones, por la incertidumbre que se da, es cómo retomar la normalidad. Y es así que precisamente proliferan la mayor participación de mensajes, los cuales se vinieron adoptando desde la Gran Depresión, es de aquellos de la receta del New Deal, de mayor intervencionismo, de mayor carga fiscal, que luego después de la Segunda Guerra Mundial se estructuraron también con las recetas keynesianas, se elaboró el sistema financiero internacional. Pongámonos desde una posición realista. ¿Ha funcionado en verdad estas recetas o cuál sería la hoja de ruta para salir de unas crisis como, no solo como lo que atravesamos ahorita, sino también como la del 2008, como la del 73? Yo lo primero que le diría a la gente que dice que el New Deal después de la Segunda Guerra Mundial era aplicar recetas keynesianas es enviarlas inmediatamente a estudiar un poquito. Porque vamos, que yo sepa, y cualquiera de vosotros puede comprobar, el libro de Lord Maynard Keynes en el que se empiezan a hablar de esas recetas que llaman keynesianas es de 1936, muy posterior al New Deal y muy posterior a la depresión. Y es que eso es parte de la intolerable falacia que nos intenta vender ciertas ideologías, fundamentalmente por parte de la izquierda, que es la ignorancia absoluta. ¿No? A mí me llevan los demonios cuando escucho que el New Deal eran recetas keynesianas. El pobre Lord Maynard Keynes no había ni escrito el libro, o sea, era una especie de previsión de lo que era, ¿no? Pues no, pero el New Deal fue un absoluto desastre. Cualquiera que mire los datos de lo que ocurrió con el New Deal de Roosevelt sabe que es lo último que deberíamos hacer. Pero en cualquier caso, o sea, el New Deal, para que te hagas una idea, prolongó la depresión 6 años y llevó la depresión a tal nivel que el paro solo empezó a reducirse cuando se empezó a ocupar a la mayoría de la fuerza laboral en la industria de la guerra para participar en la guerra mundial. Es absolutamente aterrador pensar que eso es el ejemplo, pero en cualquier caso, para todos aquellos intervencionistas que nos estén viendo, les recordaría que todos esos programas y todas esas ideas se hicieron cuando el gobierno de Estados Unidos ahorraba, cuando el gobierno de Estados Unidos pesaba menos del 10% del Producto Interior Bruto, cuando el Estado era pequeño y además tenía capacidad de endeudarse, no cuando el Estado pesaba un 40% del Producto Interior Bruto, tiene una deuda del 100% del Producto Interior Bruto y un déficit anual brutal. Es que no tiene nada que ver con el keynesianismo. De hecho, obviamente, está muerto, pero la perversión de la lectura de Lord Maynard Keynes es absolutamente vergonzosa.
En cualquier caso, nada, no es que yo defienda sus teorías, tampoco me gustan sus teorías, pero debemos recordar, en cualquier caso, que la teoría general del dinero de Lord Maynard Keynes es un libro de filosofía que no tiene una sola cifra. Por lo tanto, hablar de eso como si fuese una panacea es literalmente como pensar que el libro de Dianética de L. Ron Hubbard es la revelación. Seamos un poco serios. Mira, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que los intervencionistas funcionan de esta manera. Primero, a la economía le van poniendo escollos, le van poniendo zancadillas, le van poniendo problemas. Cuando esos problemas llevan a que la economía esté peor, se presentan como la solución. No, hombre, no ponga problemas. O sea, ahora mismo estamos viviendo una crisis por el cierre forzoso de la economía por decisión gubernamental. Por lo tanto, por favor, no se presente usted como la solución, si usted es el problema. O sea, señores gobernantes, todo el mundo se equivoca. Ustedes se han equivocado en ignorar una pandemia que venía de China, en la que los países cercanos a China estaban tomando medidas inmediatas y absolutamente radicales para, uno, contener la pandemia y, dos, preservar el tejido productivo. Ustedes, gobernantes del mal llamado primer mundo, decidieron de manera arrogante e ignorante ignorar todo eso y decir que no pasaba nada. Y ahora nos dicen que la solución es que ustedes tomen más control de la economía. Esto es una broma, ¿no? Esto no lo puede defender nadie. Tratemos de aclarar un poco los conceptos. Mucha gente no tiene claro, por ejemplo, el concepto de intervencionismo, porque se dice los países nórdicos tienen un bastante intervencionismo en cuanto a políticas públicas de bienestar social. Pero vemos que esos países no viven crisis recurrentes, más allá de la de los 90, en las cuales quebraron por obvias razones, pero viven bien, hay un buen estilo de vida, pero por ejemplo en la Argentina, que se supone que es una presión fiscal parecida de lo que dicen, de que el tamaño del Estado incluso puede ser menor. ¿Cómo aclaramos este término de intervencionismo? ¿Qué es el intervencionismo? Sencillo, es muy sencillo. Es un subterfugio de la izquierda para vender a la gente algo que es invendible. Si yo soy un intelectual o un político de izquierda y les digo a ustedes que lo que tenemos que hacer es implementar el modelo de Argentina o de Venezuela o de la Unión Soviética o de Cuba, la gente dice, no me gusta. No me gusta porque eso claramente no funciona. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que buscar unos países, primero, que prácticamente nadie conoce. Segundo, que nadie ha visitado. Porque cuando se habla de los países nórdicos, hablan en conceptos completamente falsos. El primero es que tú lo acabas de decir, es que hay una alta intervención del Estado, falso. Completa y absolutamente falso. Son países líderes en libertad económica en los que el gobierno tiene muy poco poder, poquísimo poder, y la administración muy poca. Lo que tienen es una sociedad civil muy fuerte que decide colectivamente tener un paraguas social en el que lo primero y el factor fundamental es el de la responsabilidad. ¿Y cómo introducen la responsabilidad para defender un Estado social? Primero, que el gobierno tenga el mínimo de manos en ese Estado social. Es decir, gobierne quien gobierne, no toma la gestión de la sanidad, de la educación, etcétera. Viene de la sociedad civil por funcionarios independientes que pueden ser despedidos si lo hacen mal. Muy importante. Otro factor muy importante en los países nórdicos, la responsabilidad. En los países nórdicos, si una persona no busca un puesto de trabajo, se le penaliza. Si una persona no está participando de manera activa en la sociedad y fortaleciendo el núcleo que los une a todos, se le penaliza. Es decir, son países que son lo contrario a lo que nos dicen que quieren implementar en Petro en Colombia o el señor Fernández en Argentina, etcétera. Ellos no están intentando introducir el modelo nórdico. El modelo nórdico, para empezar, no existe. En Suecia tienen un tercio de las carreteras son carreteras privadas.
En Suecia tienen cheque escolar, en otros países tienen... Eso no existe en sí mismo, pero lo que es más importante es que son países líderes en libertad económica, que tienen una fiscalidad sobre el patrimonio y sobre las empresas y sobre la creación de empleo bajísimo, muchísimo más bajo que el de países de la eurozona y países... Pero además que los países nórdicos tienen ese componente social por decisión de la sociedad civil hacia arriba, no por control gubernamental. Una de las cosas que los intervencionistas nos dicen es, ¿qué es lo que intentan hacer? Intentan equiparar Estado con gobierno. Eso es lo más importante para ellos. El Estado y el gobierno no es lo mismo. El Estado, sí, somos todo el conjunto de los ciudadanos. El gobierno es otra cosa. Segundo, intentan que nosotros hagamos una equiparación entre un servicio público y un servicio político, que no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque un servicio público puede estar provisto por empresas privadas, puede estar previsto por empresas públicas, pero no tiene por qué estar administrado ni gestionado por los políticos, por el poder político. La diferencia en el modelo nórdico con respecto lo que llaman el modelo nórdico con respecto al modelo que nos quieren vender, sobre todo en Latinoamérica, pero también en la eurozona, los intervencionistas, es que es un modelo en el que se prima por encima de todo la propiedad privada, el beneficio empresarial, la libertad económica, y gracias a que tienen mayor libertad económica, mayor libertad empresarial y mayor sino defensa a ultranza de la propiedad privada, colectivamente deciden mantener una cohesión social porque colectivamente la gestionan también de manera de lo más parecido a la manera privada, porque existe constantemente competencia público-privada. Daniel, y todo esto viene conexo a una retórica que se viene hablando, no precisamente solo desde la izquierda, sino vemos que también desde gente que se autodenomina ni de izquierdas ni de derechas en la academia, y es del término neoliberalismo. Y una frase mítica, la cual fue de hecho la que me puso en contacto con tu labor, fue aquella de que el neoliberalismo vendría a ser toda política socialdemócrata que fracasa y que no es más que una excusa para justificar más intervención y repetirla. Si pudiéramos explicar de qué mismo va esto del neoliberalismo, que al parecer es el causante de todos los males habidos y por haber, y que yo lo leo en mis textos de mi carrera de Relaciones Internacionales, en la ciencia política, en la economía, pero no me termina de cuadrar qué es el neoliberalismo. No te termina de cuadrar ni a ti ni a nadie, ¿no? Y la razón por la que no te cuadra es porque yo estoy todavía por encontrar un manual de neoliberalismo. Yo puedo encontrar un manual de marxismo, un manual de liberalismo. Entonces, ¿qué es esto del neoliberalismo? No existe, ¿no? ¿Qué se utiliza como subterfugio? Pues lo que yo digo, el neoliberalismo es la excusa que se da cuando cualquier política socialdemócrata falla para defender mayor intervencionismo. O sea, tú te encuentras con un entorno en el que lo que estamos viviendo es la mayor intervención estatal de la historia, bajadas de tipos de interés, aumento de la masa monetaria, aumento del gasto público, etcétera, 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 y cuando fracasa lo llaman neoliberalismo. Es que yo me parto de la risa, ¿no? Claro, yo siempre que me hablan de neoliberalismo, yo les digo que se parece más bien al paleosocialismo. Porque vemos que, por ejemplo, como tú mismo dices, el momento que vemos que el gobierno se le va las cosas de las manos por una imprudente gestión de las finanzas públicas, tienen que venir, sí o no, una serie de estabilizadores, de ajustar la economía, de estabilizar las finanzas, de privatizar ciertos focos de la economía en los cuales no funciona porque son empresas estatales que quiebran. Y a eso lo llaman neoliberalismo. O sea, el neoliberalismo vendría a ser todo lo malo que se debe ajustar cuando viene toda la realidad por encima de los políticos.
Sí, claro, tú imagínate, eres un gobierno, gastas muy por encima de lo que ingresas, llevas a cabo una serie de enormes desequilibrios fiscales y comerciales, llevas a la economía a la quiebra, se tienen que llevar a cabo una serie de ajustes, entonces le echas la culpa al que hace los ajustes, no a ti que cometiste los errores. Es lo que hemos visto en Argentina, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner lleva la economía al absoluto colapso, genera una enorme inflación imprimiendo dinero, destruye la economía vía la política fiscal más extractiva de la zona, etcétera, 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 y cuando viene alguien y hace un pequeñísimo ajuste, lo llaman neoliberalismo. Es que es para partirse de la risa, claro. Y es un discurso que funciona porque muchos de los gobernantes del mismo caso de Macri, por evitar eso mismo que le llamen neoliberal, el fantasma, parece que algunos preferirían que les llamen pedófilos y no neoliberales, deciden optar, digamos, por el gradualismo, pequeñas cositas, como no hago para que no me llamen neoliberal, para que no me llamen un enemigo de la sociedad, un precarizador del empleo y de todo eso. Cuando en realidad lo que haces es precarizar y empeorar el empleo. Primero es que la idea esa del gradualismo es una tontería. Yo nunca he entendido por qué el socialismo se puede implementar perfectamente a lo bestia y los ajustes no. ¿Cómo que gradualismo? Si las cosas están mal hechas, hacerlas un poquito menos mal no significa que estén bien, ¿de acuerdo? El problema de Argentina con Macri es que ni siquiera no llevó a cabo ese gradualismo. En realidad, si tú miras los datos evidentes de la economía argentina, es que ni siquiera se llevó a cabo un ajuste, ni gradual ni nada. Totalmente. Daniel, para seguir avanzando en la entrevista, un tema que me interesa mucho y que al parecer tú has sido de los pocos en prestar atención es el tema de los liberales y la política. Un tema que es un cuanto tabú, ya que muchos lo ven desde lejos, lo analizan, proponen, pero no se atreven a dar el salto, dado que consideran a la política como una labor indigna, moral, algo destinado a gente sin escrúpulos que busca ser estafadores profesionales o algo así. ¿Cómo lo ves tú? ¿Deben los liberales dar el salto, inmiscuirse en la política y recuperar aquel campo que se ha cedido voluntariamente precisamente a lo peor de la sociedad? Muchos liberales, lo decía propio Vargas Llosa, en Latinoamérica cometen un error gravísimo. Algunos, ¿no? La inmensa mayoría no. Pero muchos liberales cometen el siguiente error, que es el de la equidistancia. La equidistancia entre el totalitarismo y una derecha que no es 100% liberal. Y eso es un error absoluto, porque claro, a muchos liberales se les utiliza mediáticamente y en el debate para decir, los gobiernos de derecha lo hacen mal, véngase conmigo al socialismo. ¿Por qué? Porque claro, si tú estás en la equidistancia entre, como ocurrió en Venezuela, entre Carlos Andrés Pérez y Chávez, pues la gente dice, bueno, si tú estás en la equidistancia entre Cristina Fernández de Kirchner y Macri, pues la gente al final lo que no entiende, bueno, pues, piensa que estás defendiendo una especie de utopía y que entonces, bueno, pues eres razonablemente bueno explicando, razonablemente bueno dando crítica, pero en realidad no estás ofreciendo soluciones reales para la economía, ¿no? A mí por eso me gusta la gente como José Luis Esper en Argentina, como Luis Pazos en México, como Javier Milei también en Argentina, como Gabriela Calderón en Ecuador, que hablan de la realidad, ¿no? Como Axel Kaiser, que hablan de la realidad de la política y de las medidas que se tienen que implementar en política, pero de manera real, no de manera utópica, ¿no? Porque si tú a la gente le vendes utopía, la gente dice, bueno, pues eso no se puede aplicar en ningún sitio, ¿no? Entonces, para mí es esencial que
los que somos liberales participemos de la política. ¿Y por qué? Pues sí, efectivamente, nadie a lo mejor va a ser 100% liberal. Pero fíjate qué bien lo entienden los marxistas. Los marxistas saben perfectamente que nadie es 100% marxista, pero se meten en la política y un poquito más, un poquito más, un poquito más, hasta que van controlándolo todo. Entienden perfectamente que es una estrategia de largo plazo y entienden y comulgan perfectamente con las contradicciones de continuar siendo absolutamente intervencionista y absolutamente marxista y antimercado y antiempresas, pero a la vez rodearse de empresarios cercanos, comprarse grandes casas, buscar capitalismo de amiguetes. Es decir, y los liberales lo que tenemos que hacer es participar del debate y de la acción política precisamente porque tenemos razón. Y segundo, porque porque son políticas las que nosotros estamos defendiendo que son aplicables y y no es una casualidad que algunos de los nombres que yo he dado antes o de las personas en España también sean personas mediáticamente muy aceptadas, que van a los medios de comunicación y la gente escucha y dice, oye, me gusta lo que dice esta persona. ¿Por qué se queda ahí? Vamos a participar de la política. Oye, y no podemos partir de la base de que la política todo es un desastre, porque entonces, bueno, pues ¿para qué estamos dando opiniones e ideas y propuestas, ¿no? Demos propuestas, pero vamos a ponerlas en marcha. Vamos a demostrar a la gente que además lo que funciona en los países que ellos precisamente ven como líderes, ¿no? Hablábamos antes de los países nórdicos, países que son líderes en libertad económica, líderes en defensa de la propiedad privada, líderes en defensa de la libre empresa, líderes en defensa de todo lo que tiene que ver con el individuo. Y Estados Unidos, todo el mundo vemos Estados Unidos como un ejemplo o Reino Unido, etcétera. Pues oye, vamos allá, vamos a defenderlo y vamos a criticar cuando consideremos que las cosas se vayan mal también. Esto no pasa absolutamente nada. Precisamente sería un poco más dar el paso, ser un poco más pragmáticos, y vemos que lo que nos acabas de decir nos refleja en aquello que dijiste del marxismo y grandes casas. Me recuerda a cierto vicepresidente de gobierno que hablaba antes de inmiscuirse en la política y que decía que la democracia mola, la dictadura del proletario no mola. Por tanto, se debe utilizar ciertos términos para poder inmiscuirse en la política y llegar a cambiar las cosas. Claro, lo que pasa es que con una gran diferencia, yo no tengo por qué mentir a la gente para llegar a ser vicepresidente del gobierno, que no es mi objetivo, pero yo no tengo por qué mentir sobre mis ideas y sobre lo que yo pienso. Es que lo que yo defiendo son los modelos que vemos en los países a los que nos gustaría emigrar si decidimos trabajar en el extranjero, los países en los que la gente tiene mayor prosperidad, mayor calidad de vida, mayor libertad y mayor crecimiento. Yo no tengo que disfrazarme con una piel de cordero y decir que soy socialdemócrata. Pues no, yo digo, señores, lo que yo defiendo es lo que ha hecho que los países que ustedes miran como modelo hayan llegado a ser líderes globales. Eso es lo que yo defiendo. Lo que usted defiende es un subterfugio. Lo que usted defiende es, lo que defiende Pablo Iglesias es, como no puedo decirle a la gente que lo que defiendo son modelos fracasados porque han fracasado, Venezuela, Argentina, Cuba, etcétera, tengo que buscar una manera de convencer a la gente. En vez de decir, oye, ¿no será que estoy yo equivocado? ¿Sabes? ¿Qué es lo que pasa, no? De hecho, como demuestra en su vida diaria, que poca gente vive mejor que Pablo Iglesias en toda Latinoamérica. Las grandes contradicciones. No,
contradicciones, no son contradicciones. Este es un gran error, perdóname, que cometemos cuando analizamos el comportamiento de la izquierda. No es contradicción, es sectarismo. ¿Vale? Es muy distinto. O sea, una contradicción es que yo haga una cosa distinta a la que yo pienso. Esto no es contradicción, esto es sectarismo. Es cuando la persona, el líder mesiánico, considera que él, como líder, merece todos los parabienes y todas las riquezas y todos los lujos de la sociedad, y el resto está subordinado a lo que caiga, que es la forma en la que líderes sectarios como Fidel Castro o Raúl Castro o el propio Maduro viven en lujos que ni tú ni yo, si tuviéramos la mejor de las carreras profesionales, llegaríamos a alcanzar de ninguna manera, porque son líderes extractivos. No es contradicción, es sectarismo. Totalmente de acuerdo. Y hablamos de esto en el campo de la política, pero no se limita solo ahí. Vemos que también en el campo de la cultura, si bien en estos últimos años, gracias a la irrupción de las redes sociales y estas plataformas, ha proliferado grandes referentes comunicacionales de las ideas liberales, ya sea como tú, como Juan Ramón Rayo, como Javier Milei. Lo que vemos es que el mensaje sigue siendo aún muy marginal, y es que hay una gran dificultad de lo que hablábamos antes, ya que mencionaste el marxismo, en términos gramscianos, de hacer hegemonía. Hay múltiples disputas, a veces por nimiedades en lo que se denomina el mundo liberal, por quién es más libertario, menos libertario, quién es más progre, quién es más conservador. ¿Cómo podríamos hacer una hegemonía liberal que se posicione precisamente a tal punto de dar unas ideas que las recepten los votantes y que incluso también lo recepten los políticos, que a fin de cuentas eso sería lo que nos sacaría de estos hoyos que nos tienen en los países? Bueno, yo creo que hay varios factores. El primero, el liberalismo en sí mismo, como no puede ser de otra manera, no debería buscar hegemonías. Me parece maravilloso que haya discrepancias y que cada uno piense como le apetece, ¿no? Esto no es una secta. Vuelvo a lo de los líderes mesiánicos y el sectarismo. Eso está muy bien. Pero sí es verdad que ahí es donde tú tienes razón, que empezamos a introducir unos elementos de debate y de separación que son innecesarios. Yo no veo que en lo importante, que es muchísimo, tenga yo ningún tipo de diferencia realmente en los pilares básicos del pensamiento y la defensa de los principios y valores. Yo no veo que tenga ninguna diferencia con cualquiera de las personas que tú has dicho, o con Gloria, o con María Blanco, o con Gabriela Calderón, o con tantísimas mujeres liberales. No veo cuál es el problema. ¿Por qué tenemos que buscar diferencias? Busquemos las cosas que nos unen, que son muchísimas más. Y segundo, yo creo que hay un error fundamental, en mi opinión, en una parte del liberalismo, que es casi una búsqueda, digamos, ferviente de la confrontación con el centro-derecha. Para demostrar que soy muy liberal, estoy equidistante entre el marxismo y el centro-derecha. Pues no, con todos mis respetos, no. Yo creo que la evidencia de Estados Unidos, de Reino Unido, de Luxemburgo, de Holanda, de Irlanda, de los países nórdicos que nos dices, de Canadá, de todo eso, es la demostración empírica de que el liberalismo, como genera el mayor nivel de prosperidad y además de fortaleza en implementar sus ideas, es en colaboración con con partidos conservadores, partidos de centro derecha, etcétera, etcétera. La idea, yo a veces percibo en los liberales una especie de deseo de agradar a la izquierda y al marxismo, ¿no? Y dices, bueno, que no me parece mal, quiero decirte, tú, obviamente, pero dices, es completamente inútil, porque nada de lo que tú defiendes lo van a defender, nada. Entonces estamos en una equidistancia falsa.
Estamos intentando, digamos, decir que somos tan puros que no somos una cosa ni la otra, cuando una de las otras es radicalmente negativa para lo que nosotros defendemos. Nosotros defendemos la libertad. Si tú defiendes la libertad, no puedes estar intentando buscar la equidistancia con quien busca el control. Así de claro. Entonces, es relativamente más sencillo encontrar puntos en común con el centro derecha que encontrar puntos en común con la izquierda, sobre todo con una izquierda que avanza gradualmente y radicalmente hacia el gramscismo, que tú decías, que las propias lecturas de Gramsci nos muestra qué es lo que busca. Lo que busca es el control, deshumanizar a la masa, el liderazgo del intelectual sobre la gente. Yo no quiero tener liderazgo y decirle a la masa o al pueblo obrero qué es lo que tiene que pensar, porque como decía Gramsci, no es suficientemente inteligente para abrazar el comunismo. No, yo lo que quiero es que todas esas personas piensen por sí mismas y decidan por sí mismas. Esa es la diferencia. Entonces, tú nunca jamás puedes tener puntos de equivalencia o de unidad con quien tiene como objetivo el control. Imposible. No podría estar más de acuerdo contigo y me recuerda a la charla que tuve con Agustín Laje hace unas entrevistas atrás que mencionaba, no se trata de buscar iguales, sino se trata de buscar similares y en base a esas similitudes poder hacer un frente común. No podría estar más de acuerdo con eso. Daniel, para no robarte más tiempo, pasemos por favor al bloque de recomendaciones. Quisiera primero que nos ayudes con recomendaciones, ya sean de libros, películas, podcasts, lo que tú creas necesario que han influido en tu descubrimiento intelectual y académico y crees que le pueden servir a las personas que nos están escuchando en este momento. Muy bien. Pues mira, tenemos aquí algunos libros que os pueden gustar bastante, ¿no? Este libro, Equal is Unfair, La igualdad es injusta, es un libro maravilloso sobre esa completa y equivocada búsqueda del igualitarismo. Este libro, Keynes versus Hayek, también está muy bien porque ahonda sobre esas diferencias entre la visión económica del liberalismo con respecto al intervencionismo, ¿no? En cuanto a política monetaria, que además en Latinoamérica siempre se suele utilizar para, digamos, disfrazar los desequilibrios, ¿no? Money, Free and Unfree de George Selgin. Absolutamente clave para que entendáis política monetaria, qué es el dinero, etcétera. Y luego, hombre, pues yo voy a aprovechar para recomendaros mis libros, ¿no? Viaje a la libertad económica, Libertad o Igualdad, Nosotros los mercados, La gran trampa. Y por supuesto, leed a Mises. Yo creo que las obras completas de Ludwig von Mises absolutamente necesarias. Podcasts. Yo creo que tenéis muchos y a mí me gusta mucho, pues yo creo que podéis escuchar a cualquiera de nosotros que hacemos podcasts, vídeos, etcétera. Tengo mi canal de YouTube también si queréis, pero yo recomendaría a gente en Estados Unidos buenísima, ¿no? A Peter Schiff, a Mike Medlock, a Keith McCulloch, a Daniel DiMartino Booth, buenos amigos todos. Yo creo que tienen muy buenos podcasts y luego, bueno, pues todos los que organiza también, pues los diferentes México Libertario, hay muchos. Yo creo que muchas cosas que recomendar. Decías, aparte libros, podcast. Y yo creo que, hombre, yo creo que el que esté interesado en liberalismo, tenemos la enorme suerte, mucha suerte, de tener grandes pensadores con mucho conocimiento liberales que tienen una presencia mediática espectacular.
Y en esta época de la inmediatez, de YouTube, um, de tantos otros medios, pues es una buena oportunidad para seguir a personas que están constantemente en los medios de comunicación. Uno de ellos soy yo, por supuesto, pero bueno, tenéis a Milei, tenéis a Gloria Fernández, tenéis a Juan Rayo, ¿verdad? Tenéis a tanta otra gente. Oye, pues yo creo que hay mucha gente que puede aportar. En México, pues Guillermo Barba, el propio Luis Pazos, México Libertario tiene una cuenta maravillosa. La verdad es que estamos por todos lados, o sea que hay mucho, ¿no? Solo falta en seguir dando caña y algún momento esas ideas lograrán llegar a más personas. Daniel, eso ha sido todo por mi parte. No sé si tú quieres añadir algo. Pues yo sí, me gustaría agradeceros a todos vuestra atención, seguid defendiendo la libertad. Si tenéis cualquier pregunta o cualquier cosa que os pueda surgir, una de las cosas importantes que podemos hacer los que tenemos acceso a publicar libros, etcétera, es crear libros con argumentarios para que podáis tener discusiones con las personas que defienden las locuras que acabas de comentar tú. En mi caso particular, mi último libro, Libertad o Igualdad, da argumentos para combatir ideas como la renta básica, como el New Green Deal, como la intervención máxima del gobierno, como la impresión de moneda, etcétera, y Viaje a la Libertad Económica también, que funcionan como libros guía para cenas familiares en las que tengáis algún marxista escondido y dispuesto a hacer sectarismo. Solo quiero recordar que todas las menciones de los libros, de todo eso, estarán en los links de la descripción para que todos puedan ir a verlos. Daniel, me quedo con algunas preguntas, será en otra ocasión, ya no quiero robarte más tiempo. Solo quisiera agradecerte por esta gran charla, me resultó una de las entrevistas más enriquecedoras que he tenido, y agradecer a todos ustedes que ven periódicamente las entrevistas. No olviden, si les ha gustado, darle like, comentarlo y sobre todo compartirlo, porque las ideas de la libertad no se van a compartir solas. Eso ha sido todo y nos vemos para la próxima.